Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas en las que estamos disponibles: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. Si quieren seguirnos, darnos feedback, comunicarse con nosotros, ver clips de los episodios, material extra, pues nos pueden seguir en Instagram y en TikTok y buscarnos como Mentenautas Podcast. Recuerden que también es importante que si les gusta lo que estamos haciendo, que lo compartan a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, que le den like a esos episodios que les gusta, a ese contenido que les gusta, y que nos sigan en las redes sociales, como ya les mencioné, y que se suscriban a los diferentes canales en los que nos escuchan, ya sea en cualquiera de las plataformas de audio o en las plataformas de audio y video como son Spotify y YouTube. Pues, señores, estamos por aquí, estamos de vuelta. Luego de casi un mes y pico, o sea, de manera solitaria que estamos de vuelta, porque no hemos dejado de hacer episodios y hemos hecho muy buenos episodios acompañados. Y lo habíamos hecho en el otro estudio, en el cuarto estudio. Y habíamos tenido invitado a Víctor Medrano y a la doctora Francini Plasencia, cada uno en sus respectivos episodios. El que no lo haya escuchado, pase por allí. El primero hablábamos de una tecnología que está lanzando mucho de qué hablar últimamente, que son los infrarrojos cercanos, y se están aplicando a diferentes partes de la salud, de la medicina, de la investigación científica. Y hablábamos allí sus aplicaciones en cuestiones del neurodesarrollo con el doctor Víctor Medrano. Incluso este tiene un aparato que se utiliza o utiliza infrarrojos cercanos para dar terapias al encéfalo, a la materia cerebral. Y también últimamente hablamos con la doctora Francini Plasencia, una de mis maestras favoritas de la universidad, una de las maestras que inculcó mucho en mí y me llevó a estos caminos también. Una salubrista enorme, por así decirlo. Y les invito a que pasen por allá también. Hablamos de qué le llevó a ella a dar docencia, cómo ella llegó al ejercicio de la salud pública, y también mencionamos muchísimos tópicos en cuanto a salud pública se refiere y al ámbito de la República Dominicana. Un exquisito episodio. Pueden pasarse por allí, dejen su amor y ya ustedes saben, esto es Mentenautas. Y como siempre tenemos las preguntas de la dinámica del podcast, y la primera pregunta tiene que ver con qué ha estado pasando por mi mente últimamente. Y lo que me ha estado pasando por la mente es básicamente una pregunta que me lleva a mucha teoría, y es relacionada, o dice así la pregunta: ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y con lo que tengo me refiero a intangibles y tangibles. Y también te lleva a hacer comparaciones. Porque cuando yo me hice esta pregunta, yo llevé a muchas reflexiones, y una de ellas era que quizá lo que yo tengo, para muchos o en los ojos de otros, me vean como una persona rica o millonaria. Lejos de eso. Para los ojos de otros, yo no tenga nada. Y para mis ojos, ¿qué yo tengo? Y eso es lo importante. Y qué yo tengo como persona, como ser humano, y qué yo puedo hacer con ello. ¿Qué yo tengo materialmente hablando y qué puedo construir con ello? Y esas reflexiones que uno puede llegar a hacer nos lleva a conclusiones como: yo no necesito nada más
para ser feliz. Quizá condicionar ciertas cosas, pero lo que tienes te basta. Y muchas veces nos dejamos llevar como del ámbito capitalista y todo lo demás. Y quizá queremos buscar cosas que realmente no necesitamos. Y yo hacía retrospectiva pensando y decía, concho, pero yo estoy menos activo en cuanto a la creación del arte se refiere, más audiovisualmente hablando. Y yo decía, pero yo tenía menos recursos antes y yo hacía más. Yo recuerdo que yo llegué a hacer muy buenos videos con un celular. Yo llegué a hacer muy buenos videos con cámaras que no eran de la mejor calidad. Llegué a hacer muy buenas fotos con celulares del año 2017, 2016. Muy buenos guiones con cámaras que grababan a 720, 480p. Yo llegué a hacer muchos videos con un iPod Touch 4G y buena foto. Y no es que yo no tenga material en la mente para poder hacer. Simplemente no lo pongo en práctica. Por X o Y. Pero noto que a veces me preocupa más las cosas que no tengo para hacer de que supuestamente otras vainas. Y yo como que, pero haz las que tienes pendiente o mira a ver si lo puedes lograr igual. Y eso me llevó a recordar unos movimientos del siglo pasado y de principio también de este siglo en el cine. Todavía muchas personas se han inspirado en películas de ese entonces. Como por ejemplo, hay una película que me gusta mucho que se llama After Sun, la recomiendo. Que son películas que se realizan con muy bajos recursos y muy poco, vamos a decir, material físico con el que realizarlo. Y se ayuda mucho de la postproducción a veces. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial existía el neorrealismo italiano, el cine directo, el mumblecore, el Dutchman de los 90. Y estos movimientos utilizaban técnicamente la iluminación natural. Utilizaban muchas veces improvisación en los diálogos. Y se dieron muy buenos documentales, principalmente. Se dieron muy buenos documentales, cortos, mostrando la vida de ese entonces. Y se lograron muy buenas obras. Y recuerdo también, hay una película que se grabó hace muchísimo tiempo, con muy bajos recursos, simplemente porque necesitaban esa estética también. Y muchas veces no es la forma, sino el fondo. Y con una correcta forma, pues, se logran muy buenas cosas. Entonces, eso se puede aplicar para todo. Se puede aplicar para todo. Muchas veces nosotros estamos pensando en lo que no tenemos y no nos enfocamos en lo que tenemos ya como personas y físicamente. ¿Y qué podemos hacer con eso? Y a veces no llegamos más lejos porque no nos estamos cansando en querer perseguir esa cosa que no tenemos. Y mientras vamos teniendo otras que ameritan también un esfuerzo, pues no le damos el uso necesario. Entonces, la segunda pregunta va relacionada a qué ha estado pasando por mi mente últimamente. Bueno, no, mentira. ¿Qué canción, música, artista, género, álbum ha estado pasando por mi mente últimamente? Señores, estamos 18 de agosto. Se supone que está pasando una tormenta. Si escuchan algún ruido en el patio,
La brisa está potente. Pero sorpresivamente, bueno, no sorpresivamente, porque los vientos huracanados son calurosos y más para estas fechas, hace un calorcito bacano. Entonces, ¿qué canción, artista ha estado pasando por mi mente últimamente? Pero son dos canciones. Son dos canciones realmente. La primera es de un artista que se llama Enciclopedia, que ya yo lo he mencionado mucho aquí. Y déjame ver. Sí, porque se me olvidó ahora el nombre. La Ciudad de Fantasía. Ciudad de Fantasía, la canción. Muy, muy, muy buena. Me encanta esa canción. Y cada cierto tiempo vuelvo a ese álbum que se llama Super Lyrical. Un muy, muy, muy buen álbum. Y hay otra canción también que estaba escuchando también las recomendaciones que me hizo la doctora Francine Plasencia. Como les dije, pueden pasar por allá. Pueden pasar por allá. Pero hay otra canción de C. Tangana. De C. Tangana. Que se llama Nunca Estoy. Esa canción me gusta mucho. Ese álbum también me gusta mucho. Y yo también lo he mencionado últimamente. Otras veces lo he mencionado por acá. Bueno, vamos a hablar del tema del que venimos a hablar. Señores, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes persiguen, precisamente relacionado a lo que yo estaba hablando, ustedes persiguen algo, tratan de alcanzarlo y se le pone en China, como decimos, difícil. Y esto puede llevar a complicaciones mentales y nos pueden afectar incluso físicamente. Y estaríamos hablando del síndrome hoy, del síndrome de Tántalo. Lo describiríamos como una sensación de frustración constante y dolorosa, debido a que hay algo que se siente tan cerca, algo deseado que casi lo estás alcanzando, pero que permanece de manera inalcanzable. Este síndrome es inspirado en Tántalo, un personaje de la mitología griega, que cometió unos deslices y a este entonces lo castigaron. Si vamos a hablar un poquito más profundamente de la historia de Tántalo, Tántalo fue un rey mítico de la región de Lidia o Frigia, y él era hijo de Zeus y la ninfa Pluto. Por su linaje divino, el tipo tenía ciertos privilegios que los dioses del Olimpo le proveían. Y se decía que incluso él compartía mesa con ellos, lo cual era un privilegio, vamos a decir, poco reservado para los mortales. Pero Tántalo no supo aprovechar ese valor que le tenían los dioses del Olimpo. Y en vez de él mostrarse como que humilde, se dejó llevar de la arrogancia, la curiosidad y el deseo como que de humillar a los dioses. Y entre sus faltas se le atribuyen varias, pero las principales fue que, primero, fue chivato. Él reveló secretos divinos a los humanos, traicionando así la confianza de los dioses. Segundo, robó el néctar de los dioses y la ambrosía del Olimpo, que son los alimentos como sagrados de los dioses, y se lo dio a sus amigos para que incluso estos tuvieran poderes divinos, porque se decía que estos alimentos también le daban la inmortalidad a los dioses. Y lo más atroz, este mató a su propio hijo, Pélope, y como un modo de burla y de poner a prueba a los dioses, se los dio en un banquete, pero ellos no cayeron. No cayeron, creo que cayó una, pero Zeus se dio cuenta, resucita a Pélope
y castigan a Tántalo. Lo mandan al Tártaro. El Tártaro es una de las regiones más oscuras y más peligrosas, se podría decir, de el inframundo. Su castigo fue especialmente simbólico. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ver con lo que yo definí al principio? A Tántalo lo pusieron parado en un lago de agua cristalina. Arriba de él había un árbol lleno de frutas deliciosas. Y debajo de él estaba el agua cristalina. ¿Qué pasa? A Tántalo le daba sed. ¿Qué él iba a hacer? Se iba a agachar a coger agua y el agua se alejaba. Decía el concho, pues déjame coger de la fruta que tiene, además de que me alimentan, me van a quitar la sed porque tienen agua en su composición. Un tigre Tántalo, pues cuando él tiraba a agarrar de la fruta del árbol, también se alejaba. Se levantaban las ramas fuera de su alcance. Entonces, siempre tenía hambre, siempre tenía sed. Lo que podía resolver sus problemas estaba a ley de un out, a alcanzarlo ahí mismo o a agacharse. Pero era inalcanzable. Ese fue su castigo. Y por eso definimos el síndrome de Tántalo como esa frustración constante de querer alcanzar algo deseado, pero que se mantiene lejano. Eso es el síndrome de Tántalo, señores. Hoy día, cuando hablamos del síndrome de Tántalo, lo podemos ver cómo se manifiesta como un deseo obsesivo por lo inalcanzable, idealización de las metas también, idealización de personas y también logros. Hay un sentimiento de constante frustración porque digamos imagínate que tú quieres conseguir un trabajo y habla con amigos, habla con políticos, vas a los trabajos, tienes entrevistas, te preparas, imprimes currículum allí, currículum allá y no lo consigues. Te frustras, te puedes llegar a frustrar. Igual con pasar una materia. Estudias, pagas tutorías, ves videos, escuchas audios y no pasas el examen. Y entonces tú te puedes llevar un sufrimiento emocional crónico ante lo que no se puede obtener. Y esto incluso se puede aplicar al amor no correspondido. El amor no correspondido, especialmente cuando es por amigos. Se da muchas veces el caso de que dos amigos que se ven a lo mejor de manera constante o comparten de manera constante por el ambiente en el que se desarrolla, ya sea en el trabajo, la universidad, la escuela, colegio o el deporte que practiquen, y hay una de las partes que está profundamente enamorado o enamorada y busca la forma de cómo llegarle. Es inalcanzable. Ya sea porque esa misma persona se ponga las trabas o la otra persona le rechace también constantemente. Pero comparte ahí mismo. Esto también se puede aplicar también al perfeccionismo, que puede verse relacionado a lo que estábamos hablando al principio, a la pregunta que yo respondía. Muchas veces tú logras algo. Me pasa, por ejemplo, con la fotografía o con cualquier tipo de arte. Tú logras algo y tú que estás creando, tú quieres mejorar esos detallitos que son imperceptibles, pero tú sabes que están ahí. Pero ante los ojos de las demás personas eso es imperceptible y siempre te queda esa espinita. Y las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo pueden verse en un síndrome de Tántalo.
una persecución, una persecución, una persecución, logran cosas y creen que todavía no han alcanzado la plenitud o el éxito, que es algo muy relativo. Puede darse el caso de que haya una adicción a la validación de los demás también, que es muy relacionado a lo que estábamos hablando anteriormente. Se puede dar caso de que una persona, por el entorno en el que se desarrolla, pues quiera que los demás le validen o que le vean o le acepten y para ello entiende que el camino es lograr cosas, lograr diplomados, lograr maestrías, lograr esto, lograr aquello, y eso también va relacionado mucho a las inseguridades, cuando a lo mejor ya tú no necesitas más de eso y lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica o irte al, vamos a decir, al lugar de trabajo y allí tú estás pleno contigo mismo. Se da el caso de que muchas veces hay deseos que siempre están cerca y no se cumplen y nunca se concretan. Como un viaje, una promesa de un trabajo, el quedarte por un examen, 1 punto, 2 puntos. En el deporte también, perder por 1 punto, por 3 milésimas de segundo. Y que eso suceda de manera constante, eso te puede llevar a un síndrome de Tántalo. Y llevarte a sentir esa frustración, ese sufrimiento emocional crónico. Hay muchos ejemplos psicológicos modernos que podríamos mencionar. Y podríamos mencionar el mismo aspecto amoroso de personas atrapadas en relaciones donde el otro da señales, pero nunca se compromete. O sea, tú estás con una persona que te está dando señales, te está dando una luz, ustedes pellican, coquetean, pero la otra persona no concretiza una relación formal o ni siquiera un mangue, los famosos microondas. Hay otro ejemplo que puede ser las metas personales que siempre parecen estar a un paso, pero nunca se logran. Adicción emocional a la promesa de fama, éxito, aceptación. Y también se produce por otro ejemplo, las expectativas familiares, sociales, personales. ¿Sabe quiénes frustran de manera crónica? Y lo digo de verdad, en serio. Frustran de manera crónica a la sociedad en general, los políticos. Le crean al pueblo expectativas de manera personal, porque muchas veces los compañeritos, los famosos compañeritos que trabajan en la campaña les prometen muchísimas cosas y no le cumplen. Y esa persona incluso se autoembargan para poder llevar a ese político y nada. Pero al pueblo, yo tengo 29 años y no he visto una problemática básica de la República Dominicana resuelta. Y ya yo, con conocimiento de causa, he conocido 1, 2, 3, 4 presidentes y no han resuelto un problema. Han estado cercanos a resolver, pero no han resuelto un problema básico de la República Dominicana. Y eso puede llevar a una frustración constante, crónica, colectiva. Y podría la República Dominicana estar en un síndrome de Tántalo colectivo. Mira, no lo había pensado así. Y hay una frase
que yo una vez escuché del ilustre Luisín Jiménez, que él decía, óyeme, si tú te caes, levántate. Si tú te vuelves a caer, levántate. Si tú te vuelves a caer, quédate en el suelo, que eso a lo mejor es una señal. Y eso va muy relacionado a esto, porque muchas veces el deseo constante no siempre te impulsa. A veces te condena. Caerse. Quizás el camino no es por ahí. No es una regla. Pero quizás sí si intentamos otra cosa. Porque entonces esto nos puede llevar a unas complicaciones mentales, emocionales, físicas. Llevarnos a esa frustración crónica, ansiedad generalizada, desmotivación, baja autoestima, comparación constante con otras, que eso no es bueno. Sentimiento de estar a punto de lograrlo eternamente, quedar atrapado en esa vorágine. Se pierde el presente por estar persiguiendo el futuro inalcanzable. No. No podemos caer en eso. Y entonces, podemos, digamos, salir de un síndrome de Tántalo. ¿Tiene salida el síndrome de Tántalo? Sí, tiene salida. Y para ustedes que a lo mejor conocen a una persona que probablemente tenga este modo de comportamiento, lo primero es reconocer este tipo de patrón con lo que ya yo le he mencionado. Y preguntarse usted, si es el caso de que usted a lo mejor lo está padeciendo, si está deseando lo imposible por miedo a quedarse vacío. O tú que a lo mejor estás identificando ese familiar, ese amigo, ese compañero, preguntarte si a lo mejor esa persona está buscando esa validación. Entonces las personas deberían de trabajar en el desapego emocional y cognitivo. Deberíamos todos practicar el límite sano entre la motivación y la obsesión, para que sepamos reconocer cuándo tomar otros caminos cuando nos estamos cayendo tanto y no pelarnos tanto la rodilla o partirnos un hueso. Y hay que aceptar que no todo debe ser alcanzado para que la vida tenga sentido. Hay frasecitas que suenan muy bonitas, que todo lo puedes lograr, que si lo piensas puedes hacerlo, pero hay que aceptar que no todo deseo ha de ser alcanzado para que la vida tenga sentido. Y por último, para cerrar, les dejo esta reflexión, y es que a veces lo que más deseas, a veces lo que más deseas no es lo que más necesitas. Y soltarlo te va a hacer más humano de lo que crees. Esto fue Mente Nautas.